Buenos días, honorables ediles. Damos inicio a la Comisión de Educación, Cultura, Recreación y Deporte del día martes 10 de octubre. Por favor, señora secretaria, hacer el primer llamado a lista. Buenos días, honorables ediles. Damos inicio a la Comisión de Educación, Cultura, Recreación y Deporte del día martes 10 de octubre del 2023, siendo las 9:39 de la mañana. Se hace el primer llamado a lista. Becerra, Heredia, Juan Carlos. Buenos días, presente. García, Beltrán, Alexis. Buenos días, presente. Herrera, Otálvora, Julvia Inés. Muy buenos días para todas y todos presente. León Martín, César Alberto. Muy buenos días para todos. Con la bendición de Dios comenzar esta sesión presente. Mercado Hoyos Catherine. Muy buenos días, presente. Ramírez José Norbey. Buenos días, presente. Remolina Gómez Carlos Arturo. Ese soy yo, buenos días para todos. Rodríguez Fernández Jairo Humberto, el edil no se encuentra presente. Varón Aguirre María Magdalena. Buenos días y presente. Presidente, hay quórum decisorio. Con quórum decisorio, por favor, leemos el orden del día. Primero, llamado a lista de verificación del quórum. Segundo, lectura y aprobación del orden del día. Tercero, socialización del proyecto 2053 de buen trato. Cuarto, proposiciones y varios. Honorables ediles, está leído el orden del día, ¿lo aprueban? Aprobado, presidenta. Aprobado, Presidenta. Aprobado el orden del día, continuamos con el siguiente punto. Tercero, socialización del proyecto 2053, buen trato. Bueno, en el tercer punto nos pidieron espacio para la socialización del proyecto 2053 de buen trato. ¿Quién está en representación del proyecto? Representante legal. Al coordinador y usted apoya la supervisión. Entonces, le damos el uso de la palabra para que presente el apoyo a la supervisión, para que presente el contrato y luego al coordinador. Se presentan con su nombre, apellido y el cargo que tiene en el proyecto. Buenos días para todos y todas. Mi nombre es Carolina Calderón Henao. Soy el apoyo a la supervisión del contrato 336 del 2023, el cual se dio inicio el 12 de septiembre del 2023 y tendrá una finalización el día 11 de febrero del 2024. El día de hoy nos acompaña el coordinador de la... ¿Señora? Es que oigo la señora coordinadora que dice que el cual se dio de inicio, ¿cuándo? El 12 de septiembre del 2023. A mí se me hace raro porque a ustedes les dicen que deben de venir primera, segunda y tercera fecha antes de empezar un proyecto, deben de hacer la presentación en la JAL. Yo no sé por qué se les olvida a todos los coordinadores o contratistas cuando van a firmar el contrato, a ellos les dicen que son 3 presentaciones, no es en la mitad ni al terminar, no, es antes de empezar. La socialización con la JAL es antes, como para que lo tenga presente. Sí, señora, es que estamos dando hasta Era ahora... eso, presidente, por eso. Sí, señora. Tenemos a la empresa Sinergia e Innovación, que fue la empresa a la cual se le adjudicó este contrato, como lo mencioné, el contrato 336 del 2023, el cual no se encuentra presente y hará la presentación del proyecto 2053 Buen Trato para la vigencia 2023. Gracias.
Igualmente se presenta y el cargo que tiene bajo el contrato que están presidiendo. Hacemos el ingreso del edil Jairo Humberto Rodríguez. Presente, señora presidenta. Muy buenos días para todos. Respetados ediles y edilesas, muy buenos días. Mi nombre es Carlos Breñas, soy el coordinador general del proyecto del contrato 336 de 2023. Agradezco mucho a la administración pública permitirle a la organización nuestra integrarnos a este proceso que se denomina el proyecto del buen trato. Con este se pretende realmente de alguna manera prevenir y a la vez mitigar las violencias que se dan en las familias, así como en algunos otros sectores como la violencia en los temas sexuales y de alguna manera prevenir y educar a estos muchachos que tienen una edad superior a 14 años para que eliminen de alguna manera esos mitos que de alguna manera acompañan los temas sexuales reproductivos y los derechos sexuales y reproductivos. El contrato se dio por la licitación que pueden ustedes mirar, la 3 de 2023. El objeto pues es la prestación de servicios para la realización de actividades de orientación familiar, promover el buen trato y prevenir la violencia intrafamiliar. El plazo de ejecución son 5 meses. El valor del contrato 298.927.977. Es una cifra muy baja comparada con el año anterior. Hicimos una rebaja interesante para poder competir en este sistema que ustedes ya lo conocen. Y el contrato es el contrato 336 de 2023. Agradezco que me ayude. Las especificaciones técnicas del proyecto son las siguientes. Primero, el objeto es prestación de servicios para realización de actividades de orientar, en primer lugar, a las familias que han tenido violencias y de alguna manera nosotros intervenimos y ayudamos para mitigar los efectos de esa violencia. Un segundo aspecto es la promoción del buen trato y la prevención de la violencia intrafamiliar en la localidad de Barrios Unidos en el marco del proyecto 2053 de buen trato. El alcance del proyecto tiene, primero hay una etapa de formar en prevención de violencia intrafamiliar y o violencia sexual en la localidad de Barrios Unidos. Un segundo aspecto es realizar atención a familias que ya han sido objeto de la violencia familiar, por lo tanto necesitan intervención por equipos psicosociales que ayudan a que se eliminen esas asperezas o se tomen las decisiones que se deban tomar, pero dentro del tema del buen trato. Tercero, contribuir con la transformación de patrones culturales que hemos denominado hegemónicos. Generalmente venimos de una cultura machista que ha de alguna manera posicionado al hombre como una persona de poder, mientras que la mujer la ha rezagado en un espacio diferente cuando los derechos humanos mencionan que no deben darse este tipo de discriminaciones independiente de cualquier tipo de categorías. Y cuarto, pues realizar el seguimiento y evaluación del proyecto que se ejecuta. Por favor. El primer componente, prevención de la violencia intrafamiliar, violencia sexual y promoción y garantía de derechos. Con esto pretendemos intervenir a 900 jóvenes que están en una edad superior a 14 años en adelante para que no se den ese tipo de violencias, a veces violencias simbólicas, a veces violencias de hecho, a veces el abuso de los piropos y cosas como esas, y de acuerdo con algunos mitos que ya están establecidos en nuestra cultura, pues pretendemos ayudar o apoyar el cambio de mentalidad en ese ámbito. Por lo tanto, abordamos colegios y una organización o una fundación para incentivar o generar o intentar generar transformaciones en esos lugares. Entiendo perfectamente que estos tipos de cosas difícilmente se pueden medir porque se requeriría de un proceso técnico que nosotros llamamos evaluación de impacto, donde inicialmente uno mide unos indicadores
después aplica el tratamiento y vuelve y mide, y después al finalizar el tiempo vuelve y mide. Esas cosas, pues, no existe el proceso estructurado para hacer esas mediciones, pero sí sabemos que se generan unas transformaciones. Posiblemente en el futuro se puedan medir cuando la administración pública defina o pretenda medir impactos realmente sobre esos aspectos. Hay ciertos proyectos que son como las construcciones, como las vías, que sí realmente uno puede medirlo, pero en este tipo de ámbitos son difícilmente que se pueden hacer. Utilizamos un instrumento para este proceso, se llama las ferias de sexualidad. Las ferias de sexualidad son una estrategia muy bien diseñada y que realmente leo las especificaciones técnicas y encuentro muy bien construido este ítem en el cual se abordan niños de 14 años en adelante y mediante unas metodologías se los concientiza de que el sexo no es un tabú, de que el sexo es una cuestión respetuosa, de que el sexo se puede hablar sin tener tapujos, pero que se debe hacer con un respeto total y con una autonomía total y con una conciencia total de cuáles son los efectos y cuáles son las consecuencias de esta situación. Este es el primer componente de prevención de la violencia intrafamiliar, violencia sexual y promoción y garantía de derechos. Segundo, por favor. Se van a formar 900 adolescentes. Ya hemos intervenido 2 colegios, uno privado y uno público, el Colegio República de Panamá, ya miraremos más adelante, y el Colegio Marillar. Por favor. Aquí están los colegios que van a ser intervenidos. Ya intervenidos 2 de ellos. Colegio Femenino Lorencita Villegas, Colegio Francisco I, Colegio República de Panamá, que ya intervenimos con 119 muchachos que participaron del proceso. Colegio Técnico Domingo Faustino Sarmiento, Colegio Marilac, que es un colegio privado con 131 personas intervenidas la semana pasada, Colegio San Felipe de Neri y la Fundación Amor por Colombia, que es de Hogares de María, una fundación. Hay un segundo componente que es un componente bastante difícil y esto lo entienden ustedes, que hay violencia intrafamiliar. Por las tradiciones nuestras, por el patriarcado, de diferentes circunstancias, los comportamientos de nosotros los hombres no siempre han sido los más ejemplares y hemos tenido una especie de liderazgo y dominación en los hogares. Y la mujer ha sido de alguna manera rezagada, o lo fue hasta hace poco, antes de que se diera toda esta oleada feminista, y eso causó violencias de diverso tipo. Esas violencias pueden verse en el ámbito de lo económico. Por ejemplo, antes las mujeres básicamente no tenían derecho a manejar el patrimonio, no tenían acceso a veces los hombres ocultábamos de manera subrepticia los bienes para que no le quedaran, en las separaciones ocultábamos, cosas como violencias económicas, violencias sexuales, a veces el tema de obligar a tener una relación cuando realmente la pareja no quería, o cosas como esas, o sea, no se respetaban esos derechos. Y eso ha continuado y continúa, y la intención de la administración pública, que me parece muy loable, es intervenir para intentar cambiar de alguna manera ese chip mental que se encuentra instalado en nuestras cabezas. Mientras tanto están estas violencias. Ya tenemos en comisaría de familia diversas quejas, diversas personas que se quejan porque el esposo atacó, porque el esposo hizo tal cosa, o porque la mujer lo hizo, pero en menos proporción, porque culturalmente pues los hombres hemos tenido esa tendencia y esas violencias, pues hoy en día, primero pues intentamos prevenir, pero lo que ya se hizo, ya tenemos que de alguna manera intervenir con psicólogos y con trabajadores sociales, intentando de alguna manera, si se puede y si la ley lo permite, llegar a acuerdos para que se maneje una familia de una manera perfecta, o bien que si se deben tomar otras decisiones que se ajusten a la ley y a lo adecuado para los niños se haga. Entonces, para eso tenemos un equipo psicosocial que atiende a esas familias. A veces de manera independiente toca hacerlo porque hay restricciones en las cuales el comisario dice no se deben encontrar porque definitivamente son enemigos, llamémoslo, y si se encuentran se generan más conflictos, entonces hay que atenderlos de manera individual. A veces se puede atenderlos de manera en equipo.
pero también han diseñado ustedes una estrategia que me parece muy interesante, es integrar a los niños y adultos a mirar esta violencia desde las artes, y entonces se ha utilizado el teatro donde se lleva a los niños, se pretende llevar a 15 niños e integrar a algunos adultos para que miren de alguna manera cómo actúa la violencia dentro de los hogares y se construya una obra de teatro que pueda ser presentando. Ellos son conscientes de los tipos de violencia, cómo se representa, cómo se presenta en los hogares y puedan ir a presentarla a los adultos para que entendamos y de alguna manera nos concienticemos un poco respecto a estas violencias y el deber de prevenirla y el deber de mitigarla o disminuirla. Este es el componente que pretendemos con 50 familias, ya tenemos 52 familias que van a ser intervenidas. Algunas de ellas no quieren participar, hacemos lo que hay que hacer en el ámbito de lo legal para decirle al comisario, definitivamente no podemos ir en contra de las decisiones de una familia que las toma de manera autónoma, o bien se fue a vivir a otro lugar y no puede asistir, pues reemplaza a estas familias y este tipo de cosas pues se las contaremos de manera posterior. Hay un componente tercero que es posicionamiento y promoción del buen trato en jornadas locales. Lo que pretenden ustedes como administración pública es concientizar al menos a 200 personas aquí en 2 actos públicos en los cuales pretendemos durante 8 horas presentar algunas obras de teatro, algo de mimos, algo de atención psicológica, atención de trabajo social y algunas presentaciones y que vengan las organizaciones encargadas justamente del buen trato a que presenten sus programas y ayuden a las personas que vengan a participar, tanto funcionarios públicos como los contratistas, así como la población en general puedan venir aquí a la alcaldía los días 24 y 25 de noviembre, ¿cierto? A estas actividades. Y el último componente, perdón, puede continuar, es el componente de seguimiento y evaluación. Todo proceso, como ustedes lo entienden, siempre tiene que tener un seguimiento muy, así como lo hacemos presentando aquí, que ustedes digan, sí, esto debió hacerse de otra manera, esto sí, esto no. Eso nos permite a nosotros guiarnos y ajustar el procedimiento y también le permite a la administración pública escuchar a nuestros ediles y decirles, tienen razón el edil tal, tiene razón la edilesa tal. Debíamos integrar esta recomendación a próximos proyectos porque en este pues ya no se puede hacer porque ya se hicieron unos estudios previos, hay un principio de planeación que hay que respetar porque no podemos volver a reconstruir lo que ya se hizo, pero sí sus recomendaciones son muy pertinentes. Entonces, para tal caso, tenemos un comité de casos que va a analizar los 50 o 52 casos que tenemos de familias para entender cómo se los atendieron, qué cosas buenas se hicieron, qué cosas no se debieron hacer, qué debemos corregir en el futuro, qué familias se debieron reemplazar, cuáles fueron las causas y consecuencias. Todos los problemas, señores, se atacan es por las causas y la intervención de estos procesos intenta identificar las causas de la violencia familiar, las causas de la violencia sexual, las causas de determinados ámbitos para que en futuros proyectos se ataquen esas causas y no los efectos. En este momento, por ejemplo, en las 50 familias tenemos el efecto de la violencia familiar. En otros casos podemos tener los efectos, pero estos proyectos de difícil evaluación, vuelvo y lo menciono, llegan en su momento en que intervienen de alguna manera las causas. Por eso estamos en los colegios intentando de alguna manera concientizar sobre este proceso. ¿Puede continuar, por favor? Perdóneme. Población beneficiada, como ya lo hemos mencionado, si es en las ferias de sexualidad, niños de 14 en adelante que están en los colegios, de los 7 colegios que ya hemos mencionado, incluida la fundación. Si vamos a la comisaría de familias, son las 50, 52 familias intervenidas. Aquí en los eventos que pretendemos de alguna manera concientizar sobre la violencia intrafamiliar y sobre la violencia sexual, pues tenemos a 200 personas, se integrarán más. Y es como la población beneficiada con este proyecto. ¿Puede continuar, por favor? Perdóneme. Los componentes, el presupuesto. Este presupuesto es lógico que fue elaborado por la alcaldía, definió cuáles eran sus prioridades. El lugar donde tienen mayor
ingreso, llamémoslo, es el talento humano, porque son los profesionales que deben atender en las ferias de sexualidad. Tienen que estar psicólogos, tiene que estar el apoyo logístico, en la comisaría pues tienen que estar los psicólogos también, así como las personas que trabajan con unos salarios durante honorarios durante 5 meses. Hay algunos, llamémoslos regalos o algunos souvenirs que se entregan que de alguna manera recuerdan la imagen de esta campaña del buen trato. Por ejemplo, se compran botilitos, se compran bolsas reciclables, se compran agendas donde está toda la campaña realmente del buen trato. Hay volantes y cosas de esas que también forman parte del proceso. Hay, llamémoslos, adquisiciones que complementan. No podemos negar, señores, que de alguna manera eso es necesario porque las personas siempre requieren al menos un refrigerio, alguna propaganda que le permitan la recordación de la campaña. ¿Puede continuar, por favor? El equipo, pues hay un coordinador general, que soy yo, unos psicólogos, que son 2, una trabajadora social, que son 2, un profesor de arte dramático, que intenta de alguna manera meterse o ayudar dentro de la libertad que tiene el niño, pero ayudarle a entender la violencia intrafamiliar y a representar con el arte dramático tal violencia intrafamiliar. Profesor de arte, profesional de ciencias humanas y sociales, un animador, que ustedes saben que los niños o los jóvenes o adolescentes cuando uno llega al colegio, pues están reacios, pero el animador es el que los mete en el ambiente. Si ustedes logran asistir a un lugar de estos, uno se da cuenta del profesionalismo de este muchacho que calienta el ambiente, y cuando ya entran a la feria de la sexualidad van realmente comprometidos para participar. Un gestor de apoyo, que es un logístico, y un profesional en el derecho, pues que debe apoyar este proceso. Por favor, puede continuar, perdón. Este es nuestro cronograma. Pues tenemos como unas actividades iniciales. Esas actividades iniciales son de preparar el proyecto, donde nuestro apoyo a la supervisión verifica que todo el material esté, que reúna las especificaciones técnicas, que la propaganda se ajuste a los requerimientos de imagen institucional. Eso se hace en la primera etapa, en el primer componente, que lleguen los elementos, que el 17 de septiembre entre al almacén, que sean lo que se pidió, que haya una segunda entrada el 19 de octubre, que haya una posterior entrada, o sea, que todas las cosas se den conforme a la ley para que cuando llegue la Contraloría, lleguen los diferentes organismos de control, encuentre que todo se encuentra ajustado a los requerimientos, tanto en precio como en aspectos técnicos. Un segundo aspecto es la violencia sexual y promoción y garantía de derechos. Pues aquí tenemos los colegios, y se estipulan las fechas en cada momento que se va a ingresar. Vamos a trabajar hasta octubre en los colegios y en la fundación. Aquí ya tenemos las fechas básicamente. El tercer componente es la orientación y asesoría familiar, que pretendemos trabajar hasta el mes de enero, hasta el 19, porque de manera posterior pues hay que dejar la documentación, compilarla y presentar los informes de tal manera que la nueva administración que llegue encuentre un proceso que sea realizado, y si quiere integrarse o continuar integrándose a este proceso, pues existe documentación o archivo que le permite entender cómo se construyó lo anterior, y lógico que mejorarlo de acuerdo con las recomendaciones o las nuevas formas de mirar la realidad de esta nueva administración. Y el posicionamiento y promoción del buen trato. Las jornadas locales pues están para el 24 y 25 de noviembre, y el seguimiento y evaluación, pues hay un comité técnico del proyecto que allí están estipuladas las fechas de reunión. Hay un comité de casos donde se analizan cada uno de los casos de la violencia intrafamiliar ya ejecutado o ya en acción, que está siendo intervenida por las comisarías. Pues es un proceso que se extiende a lo largo. Entonces aparece el comité de casos. Hay una presentación de informes que pretendemos pues tenerla antes del 11 de febrero, que es cuando se termina, y hay un cierre del proyecto. ¿Pueden continuar, por favor? Señores ediles y edilesas, este es el proyecto. Agradezco todas las recomendaciones que se puedan hacer al respecto. Entendemos que no hay
procesos completamente perfectos. Para eso están ustedes como personas asesoras de la política pública que pueden ayudar mucho a nuestro apoyo a la supervisión, así como a mí para participar en nuevos proyectos, y agradezco a la administración pública permitirnos a nosotros participar en este proceso y tener esta magnífica experiencia. Muchas gracias. Bueno, a usted hemos terminado la socialización del proyecto 2053 Buen Trato y entramos a la fase de preguntas e inquietudes por parte de los ediles. Tiene el uso de la palabra el edil Jairo Humberto Rodríguez. Presidenta, gracias. Presidenta, mira que esta corporación, no solamente de ahora, sino de siempre, ha apoyado a la administración local en estos temas, asignando o aprobando recursos para la ejecución. Pero lo que realmente hoy vemos es que pareciera que los recursos o que los proyectos no contribuyen en mucho al propósito. Yo no sé si ustedes han visto, todas las localidades invierten en esto, pero las batallas campales que se arman al interior de las instituciones nos dicen no sirvió de nada el proyecto. No sirvió absolutamente de nada. El bullying que se hace sobre los estudiantes genera violencia e incluso suicidios y no pasa nada. Entonces, estamos fallando en la proyección del proyecto, en la programación del proyecto y en el énfasis que debemos hacer frente a eso. Yo no quisiera ser como tan negativo, pero es que los resultados nos los indican. Recientemente nos hablan acá cerca de la alcaldía de un fallecimiento de una niña. No sé si era estudiante o no, pero cuando yo año tras año estoy focalizando a la población juvenil y a algunos sectores para reducir la violencia, pues no debería darse este tipo de violencia. Vemos videos colgados en las que enfrentamientos de niñas contra niñas, niños jóvenes contra jóvenes, en fin, violencia en todas las áreas, y entonces pues tenemos que reevaluar. ¿Será esa la necesidad que tiene el pueblo para cambiar su chip? ¿O será que tenemos que llegar de otra forma? Los invito a que ustedes como profesionales y garantes de este fenómeno, de reducir el fenómeno, no garantes del fenómeno, de reducir el fenómeno, pues elaboren estudios realmente científicos, muy profesionales, muy interdisciplinarios para ingresar allí a las instituciones y desde las instituciones sacar el proyecto que se requiere. No, de otra forma lo vamos a lograr, Presidenta. Mire, hemos hecho inversiones en prevención, en dignificación de la mujer, en todo esto. Les compraron para dignificar a las vendedoras ambulantes, entonces les compraron un espejito de 2.000 pesos, un labialcito de 5.000, y eso no dignifica, eso no era lo que había que hacer. Si quiero reducir la violencia económica contra la mujer, ¿qué debo hacer? Prepararla, capacitarla. ¿Cuántas mujeres hoy no son bachilleres en la localidad y por eso están sujetadas a vivir la violencia que aporta en la casa? Eso lo tenemos que hacer. Se inicia un proceso con la Secretaría, con las manzanas de cuidado, se inicia un proceso de titular de bachilleres a las personas que están asistiendo. ¿Cuántas personas realmente pueden asistir allí a ese bus? ¿6, 7, 3, 5? Ese es el impacto que le estamos dando a un fenómeno tan álgido en nuestra localidad. ¿O vamos a abrir estas instituciones acá un sábado y les vamos a decir vengan todos los sábados y se preparan? Con los recursos estos que están destinando, 280 millones alcanza para, creo que para contratar por un año sendos profesores. Yo creo que esa plata alcanza para contratar unos profesores y titular o hacer un convenio con una institución
apropiada y titular a esas mujeres para que tengan una mejor expectativa de calidad de vida. O preparémoslas en artes y oficios. Abrámosle los mercados que necesitan laborales. No, de otra forma vamos a reducir esto de verdad, de verdad. Yo quisiera aplaudir todo esto. Pero desde 2004 cada año invertimos 250 millones en red de buen trato. Por bajito, 250 millones, 300 millones. Más los recursos transversales que llegan a ese mismo propósito desde las diferentes entidades. Y entonces, ¿qué efecto han tenido desde 2004? 250 millones por 20 años, ¿cuánto da? Eso da un mundo de plata. Si hubiera profesionalizado no sé cuántas mujeres, no solamente jóvenes, también personas mayores de 28 años. Llamo la atención a la administración en eso. Aplaudo todo lo que se haga por sacar adelante estos propósitos, pero están fracasados. Son proyectos fracasados que no están llegando objetivamente. Yo me enteraba de la cifra de suicidios en Barrios Unidos, ¿no? Terrible. Terrible. ¿Y eso a causa de qué es? De que no hay una expectativa de calidad de vida para nuestros jóvenes. Que no hay una expectativa de calidad de vida para nuestras madres solteras. Evaluemos eso con un equipo interdisciplinario y psicosocial. Hagamos esa inversión este año, si es que hay, para hacer esa evaluación, esa valoración al interior de los colegios, en los barrios, en las sociedades, en las comunidades. Violencia al interior de las propias organizaciones comunitarias. La una despotricando de la una, desprestigiando a la una, o sea, un fortalecimiento y una aireación que miremos a ver cómo nos matamos entre todos. Y ahí hay que llegar a atacar ese fenómeno del odio, de la envidia, de la traición. Si nosotros no logramos concientizar a la gente de la necesidad de vivir en sociedad, de la necesidad de que siempre habrá por encima alguien de mayor capacidad que uno o alguien de menor capacidad. Esto se llama tolerancia, técnicamente. Si no logramos la tolerancia entre nosotros, pues muy difícil va a ser. Puede ser la venganza de una madre abandonada por su pareja, matar al hijo o quitarse la vida. Tenemos que llegar allá a la profundidad de la generación de ese tipo de comportamientos y conductas. Mientras tanto, yo debo decir que no pasamos de un buen propósito, pero que realmente no estamos haciendo u orientando los recursos realmente a la prevención de violencias, a generar en la sociedad lazos de hermandad, lazos de familiaridad, pero pues, es que es apenas lógico. Tenemos un alcalde ateo que le importa un carajo la humanidad, que en aquellos espacios donde deberíamos ser contundentes, como las fiestas conmemorativas de los barrios, las fiestas navideñas, se hace a un lado y dice que, y entonces, ¿qué le celebro a los ateos porque yo soy ateo? Eso es la peor ridiculez y la peor estupidez que se pueda decir hoy. Cristianos, pentecostales, todas las iglesias tienen la celebración de su Navidad en diferentes formas. Y todas coinciden en el nacimiento del niño Jesús. ¿Por qué nos sustraemos a eso que permite la unidad de nuestras sociedades? ¿Por qué nos sustraemos a arrebatarle los derechos de que lo que la gente quiere? Pero bueno, yo debo entenderlo porque es un ateo. Respeto su posición, pero él tiene que respetar la de los demás. Así como le respetamos su condición de ateo, pues tenemos que
exigirle que nos respete nuestra condición de católicos, cristianos, o la condición que cada uno profese en la fe. Y en ese sentido, pues a partir de ahí hay un desvínculo absoluto, una desvinculación social y una segregación para que cada quien mire a ver cómo supera su condición, cómo sale adelante, así sea pisoteando a los demás, así sea soslayando su integridad, en fin, un montón de cosas que vienen sucediendo y que vale la pena que de verdad enfoquemos los recursos hacia ese propósito. Llamo la atención en eso, y demando de la administración hacer inversión en estudios profesionales frente a este tema de las violencias. Ustedes son muy queridas, muy expertas, pero necesitan apoyo interdisciplinario para determinar las causales de este tipo de violencias. Yo, en mi casa, tengo una hija y una esposa y 2 hermanas en este momento. Y yo veo cómo ellas están siendo afectadas por la globalización y por la influencia de las tecnologías. Hay que entrar a revisar eso. ¿Qué acceso le vamos a permitir en las tecnologías o en las páginas de globalización? ¿Cuál es la restricción que se debe emprender para reducir esa generación de violencia? Porque eso también es una determinante actual, ¿no? Entonces, lo que vemos en otro lado lo traemos, lo importamos y miramos a ver cómo esta novela, que es de un antagonista, ¿cierto? A lo cordial, a lo sano, a lo social, a lo amigable, se convierte en una conducta, pues casi que a imitar, ¿cierto? Estamos enviando los mensajes equivocados a través de los programas que emiten las programadoras de televisión. Entonces, ahí vemos cómo las propias compañeras llevan a sus amigas para que sean explotadas sexualmente. Cosas como esas tenemos que reducir y hacer que ese compromiso y esa hermandad o acciones de género pues tengan un efecto real sobre el propósito social de mantener cohesión en la humanidad. Por lo pronto termino con eso, aplaudo todo esto, pero creo que estamos fallando porque día tras día me entero más. La semana pasada se rasgaban aquí las vestiduras todos los compañeros y quienes escuchaban la sesión frente al tema de un suicidio, frente al tema de violencia, y pues eso es lo que tenemos que atacar. Creo que eso nos tiene que dar ejemplos para mirar por dónde es que es el camino para llegar a la prevención. Y eso necesita psicólogos forenses, eso necesita sociólogos, eso necesita estudios técnicos conductuales, que solo los hace un terapeuta, ¿cierto? Y otro tipo de profesionales, expertos en derecho, expertos también en comunicaciones para saber qué es lo que debemos entonces restringir de esa globalización. Eso no puede llegar irresponsablemente por todos los medios a alterar la psiquis de nuestros niños, a alterar la psiquis conductual de nuestros jóvenes, que entre más mujeres tenga y más hijos deje regados, pues más varones. No sé de dónde sale eso, pero pues como la novela muestra que es el picaflor, pues chévere, bacano, imitemos eso porque tengo fila de niñas ahí detrás mío, pero no. Creo que eso es un mensaje errado a la sociedad y que hay que llamar la atención a los veedores de los programas de televisión, qué es lo que nos están transmitiendo en sus mensajes. ¿Nos están generando una sociedad perversa o nos están generando estereotipos de qué? ¿Estereotipos de qué? Para imitar. Con eso termino, Presidenta. Gracias.
A usted, Edil, por su intervención, tiene el uso de la palabra Leila Alexis García. Muy amable. Este tema es bien interesante. Pareciera que, como están las circunstancias, la esperanza se perdiera. Pero sí hay muchísimas posibilidades si se trabaja en conjunto, si hacemos todos parte de la solución y no del problema. Yo siempre digo que el ser humano está en el tono de cajita de pollos, donde no se menos chille y chille y chille, pero no aportamos absolutamente nada a la solución. Yo recuerdo hace años que aquí hubo un alcalde en Bogotá que implementó un programa que se llamaba Cultura Ciudadana. Y solo con 2 paletas, de un dedito hacia arriba y un dedo hacia abajo, cuánta violencia no redujo en la sociedad. La promocionó por diferentes medios, le hacían todo tipo de actividades promocionando. Dijo, no se agarre a boca con el otro, muéstrele la paleta si está a favor o en contra de la acción que la persona hizo. Y se creó una cultura en relación a eso. El único problema aquí es que cuando hay algo bueno y el siguiente gobernante llega y como no es de él, pues la cambian, la echan a la basura. Pero a través de la historia ha habido cantidad de herramientas funcionales que demuestran que sí se pueden cambiar las cosas si se entiende un poquitico la estructura humana y se aplican y todos tenemos la decisión de ayudar. Pero sí se puede. Yo lo he hecho, sino que falta muchísimo tiempo. El otro punto que hay que atacar fuertemente, dolorosamente, es nuestras leyes como las han organizado. Mire, hace poco yo estuve en la entrega de boletines de una sobrina mía y la queja era, y el profesor hablaba sin esperanza, con desánimo, que en el colegio era el protocolo, el protocolo, el protocolo, o la oportunidad de la oportunidad de la oportunidad de la oportunidad, pero nunca resolvían un problema. Entonces un niño venía con sus problemas de su casa, de su barrio, qué sé yo, llega al colegio y lesiona verbal o físicamente a otro chico. Entonces de ahí lo mandan a una persona que le dice un par de cositas, siguió, lo mandan a otra y así hasta que pasan a través como de 20 personas. Cuando no hay una respuesta real por la misma mecánica que da, la gente se llena de desesperanza. Y cuando se pierde que hay posibilidades de cambiar las cosas, pues la gente baja de estado de ánimo, de tono, y se alinea con el medio. Entonces, si a mí me están haciendo, pues yo también hago. Y entonces se incrementa la parte de violencia. Ahora reforcemos eso con todos los medios de comunicación, donde continuamente lo que le damos fuerza y vida es a todo lo negativo, a todo el amarillismo. ¿Qué está viendo el ser humano? Que eso está podrido, que eso está jodido y que no hay esperanza. Por eso los chicos hoy en día, si usted les pregunta, no quieren tener hijos. Dijo, apartarlo a esta porquería de mundo, es la expresión que dicen. Pero resulta que es que la problemática dice, todo empieza por casa. Y no necesariamente la casa familiar, empieza en esta casa. Si la gente supiera que hace un pensamiento y una emoción y cómo está creando su momento a momento durante el día, preferiríamos mordernos la lengua antes de hablar basura de otro o escuchar toda esa basura que está en los noticieros. Pero como eso no nos lo explican, tratamos de sobrevivir en un medio que se ha vuelto agresivo, porque el propósito de vida, la esperanza se ha perdido. Entonces, si yo fuera a aplicarlo en términos religiosos, cuando la fe y la esperanza se pierde, pues ¿qué hay que perseguir? No hay nada que buscar. ¿De acuerdo? Por eso la importancia de que el ser humano siempre persiga algo bueno y de que sí hayan posibilidades. Pero si vamos a un simple colegio, donde la normatividad de nuestros gobernantes lo llevan a que no hay una herramienta real, sino un pequeño llamado de atención, un pequeño consejito, pero no tienen las herramientas para trabajar eso, la gente pierde la esperanza. Un papá que ya fue y avisó allá que le están atacando al hijo, que lo están bulineando, finalmente le va a decir, papito, defiéndase o lo saca. Pero baja el nivel de violencia porque no hay respuesta y no hay salida. Por eso en todos estos programas que están implementando, donde el ley Jairo dice que hemos invertido harto dinero, se trata de que como están dejando información a través del tiempo, busquen qué ha sido funcional y efectivo, pero se haga un seguimiento de todos estos chicos mientras salen, que hagan un factor multiplicativo donde también ayuden. Ahí es donde les digo yo que si todos somos parte de la solución, se pueden cambiar las cosas, pero cuando no hay esa continuidad, es complicado porque nos han acabado las esperanzas. Y resulta que las cosas sí pueden cambiar, pero se necesita que cada cosa esa la vayan ajustando. Todo lo del arte, la cultura va bien,
Pero si la primera parte, que es la parte emocional en su mente, no se desatora, es complicado. Mire, yo fácilmente hago demostraciones en conferencias cómo un pensamiento, una emoción le daña la salud a una persona, le quita la fuerza, le quita todas las posibilidades. Si eso, por ejemplo, se propusiera continuamente y la gente lo viera en físico, lo que ocurre cuando habla toda esa cantidad de burradas, cuando expresa toda esa cantidad de emociones, que las mantiene continuamente porque hay una forma que las haga, esto no va a cambiar. Pero si se va creando esa cultura a través del tiempo y la conciencia de que se pueden lograr las cosas, pero que todos tenemos que ser parte de la solución, esto mejora y cada peso que invertimos aquí va a tener solución. Yo lo digo porque continuamente lo hago. Lo que pasa es que este medio es absorbente y falta, pero se pueden hacer las cosas, se pueden cambiar. Pero se necesita que esos chicos se vayan entrenando para que ayuden a otros. En los colegios nos quejamos, por ejemplo, que entran a los baños o que están las pandillas allí adentro. Unos chicos de estos que con todas las herramientas que has mostrado y continuamente estén ayudando, ya no es un profesor, ya no fue un contrato el que actuó, sino todo un conjunto que va ayudando a la solución del problema. Esa es la parte de todos hacer parte de la solución y no del problema. Pero si no hay esa proyección a un futuro mejor, donde hayan posibilidades, donde hayan herramientas que ataquen la programación que tenemos, porque estamos, tengo que decirlo, programados. Y les voy a dar un ejemplo sencillo. Su merced puede ser el tipo más culto de este mundo, pero salta de la piedra y se le sale el logamín. Porque eso es una programación. Y luego hay que desbaratar todo ese tipo de programación y se puede. Pero se necesita un proceso, herramientas que estén funcionando y que se mantengan a través del tiempo, para que esa cultura ciudadana que les comentaba al principio con este alcalde, que hizo harto cambio, si eso se hubiera continuado, tendríamos otro panorama. Pero aquí estamos ya en un panorama de desesperanza, donde no hay ilusión, y por eso todo el mundo está rebotado y peleando consigo mismo y con los de afuera, porque no hay esperanza. Esa parte hay que recuperarla muchísimo, que sí hay posibilidades, que sí hay esperanza, y se puede hacer. Pero se necesita que se haya esa visión. Si al chico se le enseña todo esto que está, pero no ve a futuro esperanza, no ve propósito de vida, no ve posibilidades, hemos perdido el tiempo. En eso, en todos los proyectos que se realizan, hay que trabajarlo bastante. Créame que un ser humano que mira que a futuro sí hay posibilidades a pesar de la circunstancia, cambia como aquel que siembra. No hay comida, pero yo sé que siembra, la tierra es buena, en un tiempo voy a tener cosecha. Y eso pasa con todo este tipo de cosas. Si no, estaremos poniendo pequeños paños de agua tibia, pero el caos y el descontrol no se ha controlado ni se va a controlar. Pero si manejáramos esas cositas, todo es posible, sobre todo si cada uno de nosotros hace conciencia que debemos ser parte de la solución y no del problema. Muchas gracias, presidenta. A usted, Edil, por su intervención. Continúa con el uso de la palabra a María Magdalena Barón. No, presidenta, muchas gracias. Ya lo que iba a decir lo dijo el edil Jairo y el edil Alexis García, entonces paso. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra la ilesa A volver a Fulvia Herrera. repetir tiempo sobre. Bueno, gracias, muy amable. Primero que todo, quiero preguntarles qué data utilizaron o qué estadística para poder focalizar. Siempre se reitera lo mismo, que es importante para nosotros saber por qué se focalizan esos puntos, esos colegios, pues que haya toda una documentación o un análisis detrás. Eso por un lado. Y por otro lado, yo creo que nuestra localidad está descuidada en el sentido de que todos vienen, entran acá y hacen lo que quieren, porque no hay una administración fuerte que esté pendiente. Y esto lo digo porque hace más de un año está el SENA, que queda en el barrio Modelo, que la gente, y lo hemos denunciado acá, pero pues a pesar de que nos dicen que escuchan las grabaciones, parece que hay oídos sordos, valga ahí la redundancia, donde no hemos trabajado esa parte. Las personas del barrio Modelo estamos contentos porque llegan los jóvenes, hay alegría, el comercio se reactivó, pero no ha habido alguien que haga algo como este proyecto que es el buen trato. El buen trato, ahí valdría la pena, ahí hay un foco para hacer unos talleres, como es del SENA, en coordinación con el SENA, porque es que es importante también mostrar el tema de corresponsabilidad
de la gente que viene a nuestra localidad, no que venga a ser el caos y nada pasa, y ahí es donde hay una ausencia fuerte de la administración local. Entonces, lo que quiero decir con esto, valdría la pena que nos focalizáramos ahí, porque no hay un respeto por la localidad, o al menos hay que enseñarla con el tema de las basuras, el mismo vocablo que utilizan los jóvenes, la misma forma de manejar las calles y el tema de la misma gente que hay alrededor. Entonces yo pienso, y yo sé que son jóvenes que vienen de diferentes localidades, que valdría la pena hacer un taller y focalizar el buen trato y cuidar que esa focalización se enseñe el respeto por la localidad de Barrios Unidos. Yo creo que ahí hay un tema de cultura ciudadana bien fuerte, porque a la hora de la verdad las localidades son algo invisible, las fronteras invisibles, pero Bogotá es de todos. Gracias. A usted, Ilesa, tiene el uso de la palabra el edil José Norbert Ramírez. Bueno, yo creo que cualquier esfuerzo que se haga en bien de ayudar precisamente a los jóvenes a salir de un problema en el cual está inmersa una sociedad como la nuestra, y que viene ya de varios años atrás, agudizándose, y pues obviamente que lo que se haga, vuelvo y repito, ayuda a focalizar tanto el problema como también a ir buscando soluciones. Quisiéramos que esto se pudiera tener mayor cobertura desde el punto de vista de los recursos y de los profesionales y personas que actúan en este trabajo. Pero bueno, sabemos que todavía nos falta hacer mucho esfuerzo en torno a esto. Uno no puede dejar de lado que la salud mental en Colombia es un problema bastante delicado. Y en los jóvenes quedó una secuela muy grande, muy fuerte en los jóvenes, niños y obviamente en los adultos, muy fuerte con relación a lo de la pandemia, ¿no? Alguien decía en estos días, pues cuando a uno le llega su sueldo a la casa y tiene para comer, pues obviamente el problema es menor que aquellos que no tenían cómo salir. El 60% de la población colombiana vive exactamente del rebusque, y ese 60% no tuvo recursos para subsistir durante casi 2 años de pandemia. Y eso generó un problema sumamente grave en la cuestión de la salud mental de la sociedad. Y entonces cuando los jóvenes salen, pues obviamente explotan con lo primero que se encuentran, son sus compañeros. Entonces es un problema que hay que atacarlo, y yo creo que como se está tratando de hacer acá, pues y no solamente acá, seguramente lo están haciendo en toda la ciudad, y ahora pues se piensa que se debe ir abriendo mucho más esa brecha de ayuda hacia esas instituciones para que podamos tener una mayor cobertura. Pero no podemos dejar de lado, porque seguramente ustedes en el trabajo que vienen realizando con este proyecto, pues se habrán encontrado con ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, que el joven no ataca porque es que el otro me miró mal y entonces no, ahí hay un problema, y un problema bastante delicado, que es el que tenemos necesariamente que mirar cómo ayudamos a atacar. Fíjense que ustedes mencionan aquí que invitan a 50 familias, pero muchas familias se abstienen de ir a eso, porque son, y que debieran de ir porque ellas son parte del problema, y obviamente serían también parte de la solución, ¿sí? Pero no atienden ese llamado, obviamente, porque pues significa un problema muy complicado en ese orden. Pero yo sí creo que hay que seguir insistiendo en esto con toda los recursos y lo que se haga. Pues no, pues ustedes dicen 900 jóvenes que aspiran a vincular en esto. Ojalá pudiéramos más. Uno sabe que pues obviamente esto está sujeto a los recursos, pero habrá que seguir insistiendo en esa cuestión porque es un elemento sumamente importante. Y yo lo que digo es que
en esa parte hay que trabajar mucho la cuestión estadística y mirar. Yo recuerdo mucho en alguna ocasión en una reunión que teníamos con un comandante de la policía, y entonces él decía, los jóvenes tienen 3 personalidades, ¿no? Unos son en la casa, otros son en la calle y otros son en el colegio, ¿no? Porque pues obviamente el joven y a lo mejor los padres creen que su hijo es perfecto, ¿no? Pero no se dan cuenta después de que salen de su casa en que está metido el joven. Además, porque hay una serie de peligros que llamaría uno en una sociedad que, 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 que tiene diferentes formas de hacer violencia contra la juventud, ¿no? Está la cuestión del microtráfico, está la cuestión de las bandas, está la cuestión de los mismos atracadores, etcétera. Ahí hay una serie de elementos sumamente importantes que es el Estado el que tiene que entrar a combatir toda esta serie de cosas precisamente para que podamos tener una sociedad mucho más eh, posible para poder convivir, que podamos vivir más tranquilamente, tener una calidad de vida mucho mejor. Pero todos estos elementos obviamente apuntan a que nosotros tendremos que seguir trabajando. Por ejemplo, fíjese, hoy una discusión que hay tan sencilla como es una cuestión de una reforma, dentro de las muchas reformas que se están planteando en el Congreso precisamente para que una reforma al régimen laboral, porque es que las condiciones laborales hoy de un trabajador son muy pésimas, pésimas, ¿no? No tienen garantías de ninguna naturaleza. Un joven sale a trabajar y encuentra un contrato que yo lo llamo un contrato basura que le dan por 3 o 6 meses, ¿no? Y después espera a ver si le dan otra oportunidad y resulta que no hay posibilidades porque todo está sujeto en muchas de esas ocasiones al clientelismo de la politiquería, ¿no? Y eso tenemos que superarlo porque no hay otra manera. Es decir, que sean empleos dignos en el cual el joven tenga la posibilidad de tener un futuro, de tener una familia, de tener unos hijos y de tener que esos hijos puedan estudiar y superarse para que mañana sean obviamente la sociedad que nosotros requerimos. Pero si no hay esos elementos es sumamente complicado. Si un muchacho sale del colegio y allí le dan el alimento, pero llega a su casa y en la casa no hay nada que comer. Es un cambio, es decir, abrupto en cuestión de minutos, de horas, ¿no? Porque encuentra uno que no hay, el muchacho no encuentra, entonces dice, ¿qué hago? Si aquí en la casa y a lo mejor el papá y la mamá también, el pelado pide y le pegan es un grito, una cacheta o algo, entonces el muchacho sale a ver cómo consigue afuera lo que no encuentra en su casa. Yo sí creo que esta cuestión, y además no es tampoco de creencias, aquí en nombre, recordemos que la Constitución del 91 cambió en la cuestión de que Colombia era un país católico, apostólico y romano, y ahora es un país laico en el cual caben todas las creencias. Y como caben todas las creencias, pues obviamente hay que respetar todas las creencias. Pero aquí en nombre, uno podría decir también los que creemos o no creemos, ¿no? Que en nombre de Dios se han matado muchos pueblos. Mire lo que está pasando ahorita entre Israel y Palestina. Entonces salen a condenar a unos, pero al otro no, y vienen acabando con un pueblo, ¿no? Con niños, con jóvenes, están bombardeando los israelitas allí en nombre de Dios. Imagínense. Entonces, el presidente George Bush hablan más de 1 millón de personas en nombre de Dios, según él, porque era el enviado de Dios para hacer la paz. Entonces, esas cosas indiscutiblemente golpean a una sociedad que de una u otra manera miran las cosas sin futuro, sin una perspectiva, y entonces es el diario vivir, no el futuro de la gente, tener una vejez tranquila, una vejez en la cual puedan efectivamente tener tranquilidad. Muchos de esos muchachos que hoy están
pues seguramente llegan y encuentran también que sus abuelos tienen una situación muy compleja, muy difícil. Entonces dice uno, ¿cuál es el futuro de una sociedad? ¿A qué estoy yo jugando aquí? Hay una estadística que se sacó por allá por el año 2001 en Compensar, hicieron un estudio especializado precisamente sobre qué pensaban los jóvenes del futuro. Entonces decían, no, es el diario vivir mío. Yo estoy pensando en que mañana a lo mejor me muero, ¿no? Y entonces, pues a mí no me importa el futuro, a mí me importa es hoy, el hoy. Si hoy consigo para comer, listo, y si no, pues mañana miraré qué hago. Entonces, esa es la cuestión que tendremos que cambiar en esta sociedad. Y desde esta corporación, pues ese debe ser nuestro trabajo, nuestro empeño. No a criticar por criticar, porque es que a veces lo que se hace se trata siempre de desvirtuar, ¿no? Tratamos es de mejorarlo. Yo creo que nosotros debemos dar nuestras opiniones, pero en buscando mejorar precisamente lo que se está haciendo. No se trata que no digamos nada, pero no que tampoco lleguemos para destruir lo que se está haciendo, bien, regular o mal, digámoslo así, porque eso es lo que tenemos que cambiar también en esta cuestión de la cultura, de la formación de los hijos, de la forma de hacer política. Porque si nosotros seguimos pensando en el odio, de cómo acabamos con el otro, cómo lo sacamos del camino, pues eso es muy difícil, es muy complicado. Esa sociedad no tendrá, seguiremos repitiendo y repitiendo y repitiendo la historia que tenemos más de 50, 60 años en la cual no hemos hecho sino matarnos los unos con los otros, ¿no? Precisamente por pensar diferente, por opinar diferente, por intentar cambiar una sociedad que vaya en mejoramiento continuo de la calidad de vida de los ciudadanos. Pero yo creo que esto es importante tenerlo en cuenta. Yo vuelvo y repito, un reconocimiento independientemente si sea lo mejor o no, pero sí que lo que se está tratando de hacer precisamente busca a que esta sociedad sea diferente, a que esta sociedad que hoy con esos jóvenes y esos niños que están ahí, ¿no? Puedan tener un futuro efectivamente de una calidad de vida. Aquí necesitamos, esta mañana estaba escuchando yo ahí precisamente a un psiquiatra que estaban ahí entrevistando en un canal de televisión. Entonces dice, mire, en Colombia el problema tan grave que hay con relación a la salud mental, y tenemos 1.500, ¿cómo es que llama la profesión de los los psiquiatras? Sí, 1.500 psiquiatras para atender una población de 50 millones de habitantes, que el 60% se calcula están con problemas, o estamos a lo mejor, porque yo ahorita también soy loco, mentales, ¿no? Y obviamente todos tenemos algo de locos, ¿no? Y es un problema que no, ¿cómo atenderlo? Y él decía, y eso sí, 1.500 especialistas solamente están en las grandes ciudades. Es decir, por allá los municipios más alejados, en el campo, todo eso, no hay posibilidades de que tengamos una atención médica hacia esas personas que necesitan y requieren de una ayuda también desde ese punto de vista. No hay. Profesionalmente no hay cómo atenderlos. Entonces yo creo que precisamente la política que se está planteando es de que aquí tengamos poder tener no 1.500, sino ojalá 20.000 o 30.000 psiquiatras, y así en todas las profesiones, porque donde menos tenemos doctores, digamos, Colombia es uno de los países que menos doctores tiene, en todas sus ramas, ¿no? Aquí a todos nos dicen doctor, pero doctores realmente son muy pocos los que logran llegar a esa profesión. No me refiero solamente a los médicos, me refiero en términos generales, en todas las profesiones. Pero yo creo que hay que seguir haciendo este esfuerzo, hay que seguir insistiendo con las familias, hay que llegarle a la gente precisamente a través de estos medios. No podemos claudicar en ningún momento, porque pues obviamente lo que buscamos todos es precisamente que nuestra sociedad, ojalá muy pronto, vaya por otra vía, una sociedad que viva en paz, una sociedad que por lo menos sea menos
Es decir, nosotros somos uno de los países más desiguales del mundo, creo que somos el cuarto país del mundo más desigual. Y eso genera un problema de violencia, un problema de salud mental, porque ¿cómo así que yo no tengo para mi comida en la casa, pero otros no saben en qué tirársela, en qué gastarlas, y tienen miles de millones de pesos, ¿no? Alguien decía en alguna ocasión, yo siempre menciono esto porque es así, Sarmiento Angulo dice que necesita 100 vidas para gastarse la plata que tiene, ¿no? Y que la gana, y que mucha plata esa ha sido mala vida, ha sido robada incluso de del mismo presupuesto de la nación. Entonces, yo sí creo que vamos a seguir trabajando y nosotros, mientras estemos acá, seguiremos apoyando y así no estemos acá, estaremos desde afuera también impulsando y ayudando con las entidades, con las organizaciones y con las personas que pueden ayudar también a cambiar esto, porque también está muy sujeto a que haya cambios en las leyes, ¿no? Ahí hay un elemento importante a tener en cuenta. Si logramos que precisamente haya la gente que apruebe y desarrolle esas actividades y apruebe esas leyes, pues podremos cambiar para que la sociedad sea mucho más igualitaria y sea mucho más vivible y tenga una calidad de vida para él y sus familias futuras que vienen. Eso era, presidente. Muchas gracias, muy amable. Bueno. Y bueno, los felicito. Sigamos trabajando en esa línea. Cuenten con el apoyo, por lo menos de este servidor mientras esté aquí. Y desde afuera también estaré impulsando esto. Bueno, muchas gracias. A usted por su intervención. Bueno, muchos de mis compañeros ya dieron más que todo en sus intervenciones algunas orientaciones de lo que ellos creen que deberían hacerse en búsqueda del fortalecimiento de los proyectos que tienen que ver con todo este tema de orientación familiar, promoción y prevención de buen trato. A mí me gustaría más hacer unas preguntas puntuales más allá de que también pienso que son proyectos que se deben mantener en el tiempo y que no deberían acabar solamente en administraciones de turno, que son proyectos que contribuyen, así sea de manera, si en comercio me parece que es muy mínimo para lo que deberían hacer con estos proyectos. A mí me gustaría saber, pues, si no malinterpreté un poco el tema, ustedes hacen atención a las familias. Estas familias ya están, por decir, ya están identificadas por las entidades correspondientes, ya sea bienestar familiar, si hay algún tema, o las comisarías de familia, y ustedes hacen un seguimiento. Me gustaría saber el papel fundamental que inciden en estos seguimientos, que me cuenten un poco en el seguimiento que hacen, porque ya ellos están identificados y van a estas entidades que también tienen sus promociones y prevenciones para los temas en que ustedes inciden en esto. Igualmente me gustaría que me contaran un poco en el proyecto de la línea que hablaban en el proyecto de experiencia, que de las líneas de la feria, más bien, de estas ferias que realizan en los colegios. Me gustaría que me contaran un poco la experiencia de lo que ustedes pudieron reflejar en su actividad con los jóvenes, ¿sí? Con estos jóvenes en la feria, estas acciones que se pueden combatir. ¿Qué reflejaron ustedes y dijeron, esto está pasando con los jóvenes, sería importante trabajar estos temas? Identificamos estas situaciones, alarmas, no alarmas? Me gustaría que me contaran un poco de eso. Simplemente esas son mis dos preguntas. Gracias. Gracias, muy amable. Primero que todo, y antes de dar respuesta a lo que acabas de mencionar, quisiera como hacer otra intervención, y es frente a la vinculación de los colegios públicos y privados y la Fundación Hogares María, que se van a vincular al componente 1 de Ferias de la Sexualidad. Para esta vigencia 2023 tendríamos cubiertos el 100% de los colegios públicos de la localidad de Barrios Unidos con las Ferias de la Sexualidad.
Como ya para la vigencia 2023 teníamos cubiertos el 100%, se tomó la decisión de vincular algunos colegios privados de la localidad, para lo cual yo asistí en su momento, no recuerdo la fecha, pero asistí y existe el acta de reunión a una reunión con los rectores de los colegios privados e hice la invitación a estas actividades. A estas ferias de la sexualidad solo 2 colegios privados se vincularon, que es el colegio Marillac, que ya se hizo la intervención, y el colegio San Felipe, que está aún para realizar la actividad ahorita en el mes de noviembre. Entonces, para dar respuesta como a esa parte de cómo escogimos o cómo vinculamos a los colegios. También quisimos, digamos que adicionar o vincular a la Fundación Hogares María. La Fundación Hogares María es una fundación que se encuentra aquí muy cerca de la alcaldía, como a unas 5 cuadras, y son niños, niñas y adolescentes que se encuentran en proceso de adoptabilidad. Quisiéramos haber podido vincular a todos, pero desafortunadamente por los temas que se manejan en estas ferias, tienen que ser por línea técnica mayores de 14 años. Por lo tanto, solo pudimos vincular a 60 jóvenes y adolescentes que también se encuentran en procesos de adoptabilidad. Eso frente a ese punto. Ya hay otro punto que es el tema de orientación y asesoría familiar, que es el componente 2. Efectivamente, vinculamos a 50 familias. Ya estábamos hablando con el operador y llevamos 51 familias. Ya nos toca hablar con el doctor Camilo, que es el comisario de la localidad, para que por favor no nos remita más, porque digamos que la vinculación son 50. Hablamos de 50 familias, pero si nosotros miramos cómo está conformada la familia en la localidad de Barrios Unidos, podemos encontrar que pueden ser 2 o 3 personas o a veces hasta 4 personas conforman una familia en Barrios Unidos. Si hacemos esa sumatoria, nos pueden salir más de 100 personas vinculadas al componente de orientación y asesoría familiar, que esto es muy bueno. Todas estas familias son familias que vienen ya con una medida de protección que ha otorgado la comisaría de familia. Nosotros nos vinculamos directamente con la comisaría de familia y en este momento ya tenemos cubiertas 51 familias, es decir, tenemos una familia más vinculada al proyecto. Entonces, es un proceso que hacemos directamente con la comisaría nos remite todos los casos y ya con el equipo psicosocial que tiene, el talento humano que tiene el operador, pues ya ellos han venido haciendo algunos acercamientos y algunas orientaciones y asesorías familiares. Yo digo que ha sido tan bueno este proyecto frente al componente de orientación y asesoría familiar que desde hace unos meses atrás, yo no sé cómo consiguieron mi número, pero los usuarios de comisaría y aquí de la localidad no han hecho sino llamarme a preguntarme que por favor, que cuándo podemos empezar a intervenirlos, que por favor necesitan urgente la orientación y la asesoría familiar. Y pues bueno, yo en su momento les doy la respuesta es, bueno, estamos en una etapa de contratación, aún no tenemos el operador, pero por favor ténganos paciencia, pero los vamos a ayudar, les vamos a colaborar con sus orientaciones y bueno, yo creo que ya hemos empezado y yo creo que ya todas las 50 familias se han llamado y se les han dicho, venga, usted se va a vincular al proyecto, ténganos paciencia que sus orientaciones se les van a hacer. Se van a hacer 10 orientaciones a cada familia, que es lo que quedó en el proyecto. Las ferias de la sexualidad. Personalmente, ¿qué he podido identificar? Yo he estado pues en las 2 que he hecho y en las vigencias anteriores he estado en todas las actividades. Desconocimiento, básicamente, es lo que se ha podido evidenciar en los jóvenes y en los adolescentes de tanto las instituciones educativas como privadas, y es desconocimiento a muchos temas de la sexualidad, ¿sí? El uso del preservativo, el que si su pareja, por ejemplo, en ese momento tiene el periodo, por ejemplo, que es un tema que se llama, los temas que se manejan es cuidado, autocuidado, mitos y realidades y derechos sexuales y reproductivos. En la estación de mitos y realidades se les preguntan a las jóvenes, a los adolescentes, que si cuando su pareja, por ejemplo, está con el periodo, con la regla, que si ella puede quedar embarazada y que si usan preservativo. Los chicos dicen, no usan el preservativo porque si están así, ellas no van a quedar embarazadas. Y eso es un mito. Eso es un mito porque sí quedan embarazadas. Lo manejan como mitos y es desconocimiento y está pasando, están teniendo relaciones sexuales sin cuidarse,
¿sí? Y las chicas están quedando embarazadas. Entonces, de mi parte, lo que he podido evidenciar es desconocimiento y muchas más situaciones que pasan en el ámbito sexual de los adolescentes, que ellos dicen, ay, no puedo creer, ¿cómo así que eso es realidad? Yo pensé que eso era un mito. Entonces, es como eso, básicamente. Pues, es que también eso es muy importante porque hemos estado eh, en varias sesiones con la directora del DILE y con temas de educación y se ha desmejorado mucho en las instituciones educativas el tema de la educación sexual. Los componentes, estuvimos qué día escuchando componentes de lo que trataban o cómo hacían cierto tipo de demostraciones pedagógicas para esos temas y a mí me parece que hemos estado en retroceso de muchos años con el tema, entonces es importante que nos cuentes un poco de eso y que en el proyecto se esté manejando el tema porque eso afianza un poco las desmejorías que hay con temas de educación sexual. Entonces, tiene el uso de la palabra Lady María Magdalena Barón y ya finalizamos. Sí, tranquila, presidenta, que yo no me extiendo tanto a hablar de hace 50 años. De verdad que lo que dice la edilesa Cata sobre el manejo del profesorado, de verdad que da lástima hoy en día el comportamiento del profesor. El profesor no les interesa nada, nada, a ellos no les interesa nada. Mire, antes yo me acuerdo cuando yo estudiaba que salía uno a recreo y el profesor estaba el coordinador de disciplina estaba pendiente. Cuando mis hijos estudiaron acá en el Jorge Eliezer, el coordinador no se iba a colgar del teléfono ni a tomar té ni nada. Él era pendiente de los muchachos que salían a recreo. Por eso evitaban tanta fumadera de vicio, tanta vaina dentro del colegio. Es que ahora lo viven dentro del colegio. Ahora no es afuera tanto, es dentro del colegio. Falta de sentido de pertenencia a los profesores. De verdad, porque cuando nada les cuesta, volvámoslo fiestas. Eso era, Bueno, señora presidenta, gracias. entonces damos por finalizado este punto del orden del día, agradeciéndole a la coordinadora y a la supervisora del contrato 2053 de Buen Trato. Continuamos con el siguiente punto del orden del día, cuarto, Entonces, proposiciones y varios. Bueno, no siendo más, sino habiendo más temas para proposiciones y varios, damos por finalizada la sesión y se convoca para el día de mañana a las 9:30, deseándoles a todos un buen día.